Mariano, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contanos qué es lo que está pasando en estos momentos, cómo se está viviendo la situación y bueno, las últimas novedades. Bueno, la situación es medio como venían describiendo lo que yo estaba escuchando antes de salir al aire. Es una situación muy tensa, es un compás de espera hasta ver qué ocurra con la planeada y proyectada invasión terrestre a la Franja de Gaza. La operación esa va a ser fundamental también como para saber cómo se va a suceder el teatro del conflicto, ¿no? De la guerra esta, si es que va a intervenir Hezbollah en el norte, si es que van a devolver a los refugiados, porque también hay presión a los refugiados, perdón, a los secuestrados, porque hay presión internacional también desde la Cruz Roja a la ONU, a Estados Unidos, todo Occidente para la liberación de los rehenes, que vendría a ser lo que podría llegar a destrabar en gran parte esta crisis humanitaria que incluso jamás, digamos, vamos a decir, en sociedad con la acción israelí, le está trayendo a la población civil de Gaza, ¿no? Esto no es meramente responsabilidad de Israel, sin que esto justifique las acciones de Israel y la muerte de civiles, ¿no? Esto es responsabilidad de Hamas, el grupo terrorista que gobierna la Franja de Gaza, que tiene en vilo no solamente a las familias israelíes o luego de las atrocidades que cometieron, sino también a su propia población civil, a quien utiliza como escudo, como propaganda. Mariano, ¿por qué no se produjo todavía la invasión? Bueno, esto tiene que ver con objetivos militares, de debilitar lo máximo posible la infraestructura militar de Hamas para que luego la incursión terrestre sea lo menos sangrienta posible, que lo será seguramente porque será una lucha cuerpo a cuerpo, será una lucha casa por casa y Israel seguramente sufrirá muchas bajas. Lo mismo ocurrirá, por supuesto, con los terroristas de Hamas, entiendo, y bueno, el resto del pueblo palestino. ¿Y hasta cuánto pesa la decisión de Biden o del gobierno de Estados Unidos para tratar de evitar esa invasión en el hecho de que todavía no se produjera? No, Biden en realidad no se opone a la invasión. Biden lo que apoya es la eliminación del Hamas. Lo que sí dice, no recomienda que Israel conquiste Gaza y mantenga una presencia permanente en Gaza, que eso está fuera de discusión. Israel no tiene ningún tipo de intención. Israel se retiró luego de haberlo ocupado en 1967, se retiró de forma unilateral en 2005 y no es lo que le interesa a Israel. En este caso el objetivo es muy claro, lo dicen las Fuerzas Armadas en cada comunicado que hacen, en cada rueda de prensa, es eliminar al grupo terrorista Hamas, que ya no hayan más sirenas, que ya no hayan más ataques, mucho menos de los ataques del tenor dramático que tuvieron la semana pasada. En las declaraciones que ayer le realizó a un medio estadounidense, Biden, representando al gobierno de Estados Unidos, desaconsejaba una invasión a Gaza y diciendo que, bueno, que esto podía desembocar en un conflicto muchísimo mayor. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que el conflicto no solo se extienda a Gaza, sino que también se extienda al Líbano y ya desemboque en una guerra abierta con Irán? Bueno, son muy reales y va a depender también de la disuasión que vienen a traer aquí a la zona los dos portaaviones de Estados Unidos, entre ellos el Gerald Ford, que es el portaaviones más grande del mundo. Esto no está destinado a ayudar en la lucha a Hamas. Israel no la necesita y tampoco la lucha contra Hezbollah. Israel también está preparado para combatir en varios frentes. No significa que una brecha o el mito de la invulnerabilidad del ejército israelí no quede a la vista que hay una posibilidad de un conflicto que se agrande y que Israel esté preparado. Israel no ha perdido, no es un mito de invencibilidad el que ha caído, sino de invulnerabilidad. Es decir, que el precio que ha pagado Israel por la falta de precisión de inteligencia, que incluso hoy Seguridad Interior, el responsable, se hizo cargo absoluto, mientras que el ministro, el titular del Consejo de Seguridad Nacional también se hizo cargo de los errores, no significa que Israel, tal como declaran las Fuerzas Armadas, no esté preparado para pelear no solo en dos, sino también en tres frentes, porque no hay que soslayar la posibilidad de que se inflame aún más la situación con los palestinos de Cisjordania. Varios días después de producida esta invasión que sorprendió a todo el mundo, particularmente a ustedes, me imagino, en Israel, por parte de Hamas, una invasión que nunca se había producido de este modo. Ya que pasaron los momentos más calientes,
¿Tomaron conciencia, hubo análisis sobre por qué falló la defensa israelí? ¿Por qué dicen que no se escuchó al servicio de inteligencia egipcio, que había advertido que se podría producir una invasión como la que ocurrió? Dejando de lado lo de la información del servicio de inteligencia egipcio, que la oficina del primer ministro aquí adjetivó como fake news, es decir, que no, si hubo y el gobierno está diciendo que no, que fue un fake news, eso se sabrá recién luego en una investigación más profunda que tendrá que ver con lo que sigue, ¿no? Luego de la guerra, luego del fin de la guerra. Mientras tanto, lo que sí ocurrió es que las señales débiles que hubo de inteligencia, tanto del servicio interior de inteligencia, que es el Shabak, como del exterior, que es el Mossad, junto al Estado Mayor, junto a otros organismos de seguridad como la policía o militares de frontera, no fueron suficientes en el análisis para completar una película que podía desembocar en un ataque y de mucho más de las características que tuvo. No quiere decir que esto no haya habido antes señales en los meses anteriores, sí hay una lista de hechos que fueron marcando el destino fatal que Israel luego sufriría. Pero bueno, esto fue desatendido, fue subestimado, se confió demasiado en la tecnología y se confió demasiado en el golem construido que es la muralla, como algo invencible. Era un orgullo israelí y quedó una vez más demostrado que cuanto más se delega este tipo de cuestiones fundamentales donde la vida humana está en riesgo en la tecnología, pueden ocurrir cosas como estas, incluso tan dramáticas como reavivar el fantasma del holocausto entre la población por la crueldad de lo que se ha visto. Mario Hermán, gracias por este contacto desde Israel. Que sigan bien.